Voz Andina Internacional presenta Observatorio Internacional. Un observatorio para examinar los desafíos actuales de la humanidad y las tendencias globales de discusión y soluciones. Observatorio Internacional. Marco Romero, su anfitrión, entrevista a académicos de la región y el mundo sobre temas estructurales y de coyuntura. Bienvenidos. Buenas tardes, estimados oyentes y todos aquellos que nos acompañan en el programa Observatorio Internacional de la radio Voz Andina Internacional de la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito, Ecuador. Vamos a realizar un nuevo programa de nuestra serie. Las relaciones civiles militares han sido un problema histórico en América Latina desde que existimos como naciones independientes, y sigue siendo hasta hoy día un problema que marca la evolución de la democracia, del sistema económico, de la estabilidad política, etc. Ese problema estructural se ha agravado en los últimos años por el debilitamiento de las instancias, si ustedes quieren, civiles del Estado, por el ascenso del delito transnacional y de otras amenazas que han cambiado la percepción de la ciudadanía con respecto a todos estos problemas y al rol de cada uno de los actores. En América Latina, entonces, el tema de relaciones civiles militares y el tema de la seguridad ha cambiado de tal manera que es necesario revisarlo y tenerlo muy, muy claro, seguir sus tendencias de evolución para entender los desafíos que enfrentan nuestros países. En esta ocasión, y agradecemos una vez más a la doctora Marina Vitelli, profesora de la Universidad Federal de Río de Janeiro, que nos va a acompañar una vez más en este programa. Vamos a analizar, a tomar el caso de Brasil y los desafíos que enfrenta el gobierno de Lula en estas dimensiones de seguridad, de relaciones civiles militares y sus proyecciones regionales. Agradecemos muchísimo a Marina, que nos vaya especialista en estos temas, doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario, que nos va a acompañar en esto. Entonces, la primera pregunta sería un poco, ¿cómo ve una perspectiva general este tema de las relaciones civiles militares en América Latina hoy? Bueno, en primer lugar, muchas gracias nuevamente por la invitación. Siempre es un gran placer conversar con Marco y bueno, espero poder contribuir con algunas ideas para la reflexión. En términos generales, si pensamos en América Latina, es muy lógico comparar con el pasado, ¿no? En primer lugar, como mencionaba Marco, muchos de nuestros países pasaron por gobiernos militares en la década de 60, 70, 80. Primero podríamos hacer una diferencia entre América del Sur, en especial el Cono Sur, y países de América Central. Hay algunas diferencias históricas, pero de todas maneras creo que en términos generales podríamos decir que desde el fin de las dictaduras o de las guerras civiles en América Central se vieron algunos avances en el establecimiento de una relación entre civiles y militares más o menos compatibles con la democracia. El primer avance que vimos es que no tuvimos muchos golpes militares, ¿no? Con algunas excepciones, pero en general nuestros países no retrocedieron a gobiernos autoritarios conducidos, ¿no? A dictaduras conducidas por militares. Ahora, eso no quiere decir que aún la democracia no sufra amenazas por parte de fuerzas antidemocráticas dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Hago esta aclaración porque hay otros número de factores, algunos de los cuales mencionó Marcos, que
debilitan a nuestras democracias, muchos de ellos de origen civil. Pero si nos detenemos en el papel de los militares en esta situación muy compleja de nuestras democracias, que nunca terminaron de consolidarse, obviamente vemos algunas características generales y otras especificidades de los países. Yo diría que como una característica un fenómeno que estamos prestando atención, por lo menos yo junto con algunos colegas, es a la interacción que existe entre Fuerzas Armadas y movimientos de extrema derecha hoy en los países de América Latina. También hay casos de autoritarismo de parte de las Fuerzas Armadas junto a gobiernos de izquierda, no, eso es verdad. Pero la fuerza que están tomando los movimientos de extrema derecha en Brasil, en Chile, en Perú, nos hacen, ¿no? En menor medida Uruguay, pero también hay un partido bastante más a la derecha que lo de costumbre, nos hacen por lo menos interesarnos por en qué medida hay convergencia de ideas, ¿no? En estos extremismos, este nuevo extremismo, y también en qué medida las Fuerzas Armadas influencian la política, tiene algún tipo de intervención que no llega a ser un golpe de Estado, pero que de todas maneras debilita la democracia, ¿no? Entonces, ese es uno de los elementos en común que vemos. Y la otra cuestión que yo señalaría es algo que ya mencionó Marco, que tiene que ver con el impacto de las crisis de seguridad, de inseguridad pública, ¿no? De inseguridad ciudadana, en un mayor apelo de en la población a un papel más importante de los militares, tanto en seguridad pública como en la política en general. Entonces, me parece que hoy, después de algunos avances que tuvimos, fundamentalmente esto de no haber retrocedido gobiernos dictatoriales, vimos que obviamente las reformas necesarias para consolidar un papel democrático en las Fuerzas Armadas de nuestras sociedades pasaban por muchos desafíos y prácticamente ningún país había logrado un nivel de consolidación democrática tan fuerte, ¿no? Pero conforme vemos que la población siente más el impacto del crimen, del crimen en general, de la inseguridad, se refuerza esta idea de recurrir a una mágica solución militar de la cuestión. Y eso en parte es problema. Es responsabilidad de los civiles y en cierta parte también de las Fuerzas Armadas. Pero sin duda es que hoy en las relaciones civiles militares de la región, yo diría que esos dos fenómenos, ¿no? Como para quedarnos con algunas cuestiones generales, relación entre Fuerzas Armadas y movimientos de extrema derecha y la demanda de la sociedad por militarizar la seguridad, son dos fenómenos que impactan bastante en esta relación civil-militar. Muchísimas gracias, muy esclarecedor esta primera presentación de tu panorama general, y me parece muy importante lo que tú enfatizaste en términos de diferenciar regiones y también al interior de las regiones casos, o sea, los casos nacionales siempre son bien específicos y con su propia trayectoria, las dimensiones de los problemas son diferenciadas. Y entonces, en ese sentido, te rogaría que nos ayudes. Tomémoslo como caso de estudio a Brasil. O sea, podría decirse que por su tamaño, por el peso económico, por la forma en que se resolvió el tema de las dictaduras, por una serie de razones, por sus dimensiones globales también en política exterior, etcétera, es un caso bien distinto. Nada que ver con América Central o con los países andinos, que tenemos muchísimo menos significación y más bien otro tipo de problemas. Pero hagamos el caso y tomemos el caso de Brasil y las relaciones civiles militares en el gobierno Lula. Allí, por supuesto, el hecho de que
en la trayectoria de este dirigente sindical que llega por tercera ocasión a la presidencia del Brasil, es un caso paradigmático, es muy particular, muy especial, porque su historia también ha sido testigo, ha sido sujeto y víctima de estas relaciones civiles militares cuando fue tomado prisionero, etcétera. Entonces, ¿cómo ves tú en el caso de Brasil hoy las relaciones civiles militares y en particular bajo el gobierno de Lula, que es una situación también bastante particular, dado el hecho de que Bolsonaro, el anterior presidente, tenía una relación muy estrecha y particular con las fuerzas militares? Por favor. Sí. Bueno, primero creo que hay que recordar que Lula da Silva en sus primeros 2 gobiernos no tuvo una relación de tensión con las Fuerzas Armadas. Lula no creó, digamos, no tuvo como política ninguna revisión del pasado, que era una demanda grande de algunos sectores de su partido. Eso solo sucedió con el gobierno de Dilma Rousseff. Lula trató de negociar, como buen negociador, buen sindicalista que es, con las armadas, pero había más que en la negociación se supone que los, los dos actores piden algo a cambio, ¿no? Así es. Y la verdad pareció que el gobierno de Lula dio mucho más de lo que demandó de los militares, principalmente dinero para los proyectos estratégicos. Y la percepción de Lula durante su gobierno era, mientras que se les dé prestigio a las Fuerzas Armadas, y ese prestigio no solo sea una buena relación, un buen trato, pero también recursos, la idea era que las Fuerzas Armadas no iban a manifestar resistencia a sus órdenes, ¿no? Entonces, él pretendía garantizar la subordinación de las Fuerzas Armadas a las autoridades democráticas, conciliando y inclusive apaciguando. Cuando hubo conflictos, inclusive entre el ministro de Defensa y las Fuerzas Armadas, Lula siempre se puso del lado de los comandantes. Ahora, claro, el escenario es muy diferente porque, como mencionaste vos, tenemos Fuerzas Armadas que en los últimos 4 años en el gobierno de Bolsonaro se mostraron con mucha sintonía con el gobierno. Y yo iría un poco más atrás, ¿no? Desde el 2015 por lo menos, ¿no? Cuando empieza la crisis del gobierno Dilma, entonces comandante del ejército, que es la principal autoridad de la mayor parte de las Fuerzas Armadas, empezó a tener actitudes que señalaban una interferencia con la política sutil, pero totalmente incompatible con la democracia. Después tenemos a las Fuerzas Armadas siendo una especie de aliado del gobierno Temer, un gobierno con poquísima legitimidad, en especial más adelante en su mandato, y no solo hubo nombramiento de militares en el gabinete, sino que en general se notaba que las Fuerzas Armadas estaban, digamos, apuntalando el gobierno. Y llegamos a Bolsonaro con esa participación de las Fuerzas Armadas en el gobierno, con gente en el gabinete, pero también quiero hacer hincapié en que no fueron individuos aislados, contratados, ¿no? Bueno, nombrados ministros y en otros lugares de la administración pública. Es posible ver otras señales que muestran que como institución las Fuerzas Armadas aceptaron ese involucramiento en el gobierno. Ahora, si pensamos más en la coyuntura, Lula tiene un escenario asume un escenario de mucha tensión porque las Fuerzas Armadas que participaron en la fiscalización de las elecciones por invitación del Poder Judicial, ¿no? de la Corte, del Supremo Tribunal Electoral, tuvieron un papel muy ambiguo. Más que ambiguo, yo diría que fueron replicando todas las críticas que Bolsonaro hacía al sistema electoral, totalmente infundadas, de una forma quizás un poco más cuidadosa, ¿no? Y después de las elecciones no se manifestaron claramente
para respaldar el resultado de las elecciones. Y después hubo una serie de otras demostraciones de insubordinación de las Fuerzas Armadas, ¿no? De gestos que mostraban que la autoridad de Lula no era aceptada de la misma forma que la autoridad de otros presidentes. Y bueno, hasta que llegamos al 8 de enero, ¿no? Esa invasión ahí a los edificios de los tres poderes. Y bueno, obviamente todo el mundo vio por televisión, y pues vio los destrozos y después se fue conociendo el involucramiento de los militares en esa acción. Ahora, pero en términos de la elección, ya en este tercer mandato de Lula, de los ministros de defensa, ¿cuál es un poco la estrategia del presidente frente a las Fuerzas Armadas? ¿Hay un afán de destacar el predominio del poder civil, o hay cierto, como tú señalabas, un apaciguamiento, una cierta condescendencia o conciliación? ¿Cómo verías tú? Porque ya va cambiando 2 veces ministro de Defensa en este gobierno, ¿no? En realidad, no, el ministro de Defensa sigue siendo el mismo. Lo que cambió es el comandante del ejército y el jefe del Gabinete de Seguridad Nacional. Pero eso que vos decís, ¿no? Como yo estaba diciendo antes, Lula llega con las Fuerzas Armadas que mandaban señales. Y muy afirmadas, como muy propositivas y participantes en el gobierno de Bolsonaro, directa o indirectamente, ¿no? Exacto. Y una de esas señales de no vamos a subordinarnos a la autoridad de Lula en todo lo que él quiera. Cuando digo Lula, digo el presidente electo, ¿no? Una de esas fue, bueno, la definición del ministro de Defensa, ¿no? Lula fue anunciando el nombramiento de sus ministros en tandas, ¿no? En la primera tanda de ministros ya estaba definido quién iba a ser el ministro de Defensa, porque era central en su relación con las Fuerzas Armadas. Y la elección de Lula fue José Mucio Montero, que es un político que llegó a ser presidente del Tribunal de Cuentas de la Unión, que es un organismo que tiene bastante vínculo con los militares. Los militares digamos, se interesan mucho por esos órganos de control. Y no solo eso, sino que era amigo de Bolsonaro, amigo no personal, pero bueno, en fin, una persona que tenía una gran sintonía con Bolsonaro. Entonces fue un gesto de conciliación importante. Bueno, fue un civil, ¿no? No como los otros ministros de defensa desde 2018, pero era un civil que claramente se alineaba con los intereses de los militares, ¿no? Esto, desde que hay militares en el Ministerio de la Defensa, nosotros decimos que se transformó en un Ministerio de las Fuerzas Armadas. Parece que el ministro de Defensa es el representante de los militares en el gobierno, en realidad es al revés, ¿no? El ministro de Defensa cumple el papel de representar al gobierno en el diálogo con las Fuerzas Armadas, pero en realidad es un diálogo jerárquico. Se da órdenes y las Fuerzas Armadas deben obedecer a esas órdenes, obviamente legales. Entonces, primera cuestión, ¿no? Eligió un ministro de Defensa del agrado de los militares. Y antes de terminar el mandato de Bolsonaro, los comandantes de las tres fuerzas anunciaron informalmente que querían hacer el traspaso de los comandantes, digamos, los nuevos comandantes elegidos por Lula antes de que Lula asumiera, como diciendo, bueno, nosotros no queremos prestar continencia, como dicen acá, al nuevo presidente, ¿no? Que eso se lo dejamos a los comandantes que elijan. Y esa fue otra presión, ¿no? Presión para elegir los comandantes, que es central, ¿no? ¿Quién va a liderar las fuerzas? Y bueno, en esa situación Lula siguió el criterio de antigüedad, o sea, el más antiguo de las fuerzas. Claro, que es un criterio institucional, pero bueno, en el contexto de tanta
presión, digamos, de tanta tutela, de ver su autoridad limitada y de saber que la alta jerarquía de las Fuerzas Armadas era favorable al gobierno de Bolsonaro, ¿no? Y inclusive cuestionaba las elecciones, es una demostración de fuerza por parte de las Fuerzas Armadas que Lula no tuvo mucha opción, bueno, no quiso comprar ese problema. Ahora lo que vos decís, de esto de los cambios que hubo un cambio, ¿no? Bueno, ahí Lula nombró al general Arruda como como comandante del ejército, pero lo tuvo que echar 20 días después, porque el comandante del ejército se negó a seguir alguna de las órdenes que Lula le dio en relación a las investigaciones de la participación militar el 8 de enero y a, bueno, el nombramiento de un militar muy cercano a Bolsonaro como jefe, como comandante de un batallón muy importante, estratégico, y ahí Lula tuvo que cambiar de comandante del ejército a 23 días de la elección de primero, y no le quedó otra también que elegir, o bueno, entendió que no le quedaba otra de elegir al segundo, que había sido jefe de gabinete del anterior, de otro comandante en jefe que era claramente bolsonarista. Una situación digamos, de mucha presión. Y para terminar, lo que cambió el mes pasado fue un ministro, ¿no? el ministro en jefe del Gabinete de Seguridad Institucional, que es un organismo, es una especie de Consejo de Seguridad Nacional que la mayor parte de la historia tuvo bajo su jurisdicción la BIM, que es la Agencia de Inteligencia, ¿no? Y la mayoría de los jefes del GSI, como le dicen acá, son generales del ejército. Lula había nombrado a un general que él tenía mucha confianza, ¿no? Y le tuvo que pedir la renuncia porque en abril circularon, ¿no? Alguien filtró un video en donde se veía a ese general dentro del Palacio del Plan Alto cuando estaba siendo depredado y en una actitud, digamos, extraña, ¿no? Entonces, bueno, pasaba la idea de que había habido una connivencia del Gabinete de Seguridad Institucional con esos actos. Ahora, había mucha presión de sectores democráticos porque Lula eligiese un jefe del Gabinete de Seguridad Institucional que sea civil, pero no, digamos, la resistencia militar, en fin. El gobierno entendió que no era viable y eligió otro general. Así que nuevamente el Gabinete de Seguridad Institucional sigue sobre liderazgo de un militar. Están intentando hacer una limpieza, ¿no? de funcionarios de ese ministerio que eran claramente bolsonaristas. Ahora, es muy difícil pretender garantizar la subordinación de las Fuerzas Armadas buscando potenciales aliados, gente de confianza, porque, digamos, es una cuestión institucional, es una institución jerárquica, hay una doctrina que se va pasando desde el topo, digamos, desde las jerarquías más altas y va hacia abajo, y eso se cambia solo con generación y con mucho consenso político. Así que hoy, digamos, Lula está viviendo varias crisis que involucran a las Fuerzas Armadas y en ninguna él está intentando, se ve que él considere que tiene la fuerza suficiente o en fin, no quiere, no puede, no sabe hacer valer su autoridad, como vos dijiste. Ahora, tú acabas de decir una cuestión que me parece muy importante y te solicitaría que con tu experiencia, con tu conocimiento, abriéramos nuevamente el lente a nivel regional para decir, o sea, en los casos de Ecuador, en los casos de Perú, por ejemplo, de los últimos meses de este año, es claro, si bien no es así como tú señalaste, no tiene nada que ver con las dictaduras anteriores, pero las Fuerzas Armadas siguen jugando un rol casi de árbitros
informales de todos los procesos políticos, no solo los que les atañen a ellos, sino también del conjunto de la política y del ejercicio de la democracia en nuestros países. ¿Cómo ves tú eso a la luz desde la perspectiva de Brasil? En el caso de Brasil, de lo que nos has contado, o sea, no hay un inmiscuirse abierto y claro en otras actividades. Si bien hubo militares que entraron a diversas carteras con Bolsonaro y que jugaron un rol dentro de la agenda que marcaba Bolsonaro fundamentalmente. Pero ¿cómo ves tú este tema? Sí, yo diría que en Brasil no es una influencia abierta, pero es cada vez más clara. Y cada vez más aceptada por los actores políticos, que me parece que es algo que también sucede en los países que pasan por crisis institucionales muy agudas, como el caso de Perú y Ecuador. Digamos, en los casos en los cuales la clase política y las instituciones están en batalla unas con las otras, me parece que es más probable que las Fuerzas Armadas, digamos, que alguna de esas fuerzas, que alguno de esos actores quiera transformar a las Fuerzas Armadas en aliados, busque, siempre son las mismas fuerzas, ¿no? Fuerzas conservadoras de derecha. En cambio, en los países que no están pasando, digamos, que a pesar de tener turbulencias políticas, ¿no? Como Chile, como Uruguay y como Argentina, pero bueno, no hay crisis institucionales abiertas, agudas. Ahí me parece que la influencia es mucho más sutil, ¿no? Yo creo que en Argentina no diría que no existe interacción entre los partidos de derecha, los sectores de extrema derecha que están surgiendo con los militares, pero estoy segura que no es institucional, digamos, puede ser que eventualmente contacten un militar, probablemente todos retirados, ¿no? No descarto no descarto que en las próximas elecciones de Argentina haya candidatos con pasado militar, sí, pero no una relación institucional. Ahora en Chile, bueno, en Uruguay, uno de los partidos de la coalición de gobierno, Cabildo Abierto, tiene una identidad militar muy fuerte, creado por un ex jefe del ejército, por Manini Ríos. Y en el caso de Chile, lo que se ve más institucionalmente, las Fuerzas Armadas se comportan de forma, digamos, respetando la institucionalidad, pero sí hay casos de diálogo, de participación de organizaciones de militares retirados con partidos de derecha. Y bueno, Chile también tiene una situación política de estados de excepción en la región de la Araucanía, la crisis migratoria en el norte y la militarización de esos dos conflictos, que bueno, no tengo la bola de cristal, pero digamos, probablemente si continúa ese nivel de militarización, creo que aumentan las chances de politización de la fuerza, porque están siendo colocadas para lidiar con dos temas que tienen mucho impacto social, tienen mucho impacto político, entonces es prácticamente imposible evitar la contaminación. ¿No? Ahora, en lo que tú señalabas, y me parece muy interesante, antes de que me olvide, porque hubo toda una fase histórica, una larga fase histórica, en la cual la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos y sus especificaciones en términos del rol de las Fuerzas Armadas en nuestros países estaban claramente establecidos dentro de los lineamientos más bien de Guerra Fría y desde los Estados Unidos. Pero en términos de doctrina, en estos temas que estamos analizando, ¿ha habido alguna formalización de nuevas tesis que intenten construir una lógica de esto que estamos conversando? Bueno, la doctrina que le siguió a la doctrina de seguridad nacional fue
podríamos llamarla la doctrina de la seguridad multidimensional, Ya. que es un eufemismo en realidad, esta idea de que las amenazas son tradicionales, pero también nuevas amenazas. En realidad Mm. fue digamos, un discurso bonito, hasta con algunos rasgos racistas, para convencer a las Fuerzas Armadas o para legitimar el involucramiento de los militares en el combate al narcotráfico, a la protesta social, eh, y básicamente actuación interna de los militares, militarizando problemas que son muy graves para la sociedad y que traen mucho sufrimiento, pero que difícilmente tienen una solución militar. Eh, entonces, digamos, hubo un reemplazo de doctrinas, pero no No son es. tan diferentes, porque el enemigo Ya. sigue siendo interno, porque da lugar a la excepcionalidad, ¿no? La Guerra Fría, la excepción era, bueno, nuestros ciudadanos son enemigos porque están siendo infiltrados por el comunismo. Hoy nuestros ciudadanos son enemigos porque están cooptados por el crimen transnacional. En última instancia, el resultado es el mismo Ya, ya, ya. empleo de los militares para solucionar, bueno, para enfrentar problemas que son de solución policial, de justicia, de desarrollo, de Ujú. oportunidades. No, en ese plano, y tú lo has señalado, y me parece muy, muy relevante, y allí quisiéramos que nos ayudes a entender, porque en particular en Ecuador, en Colombia, en Perú, en toda la región, e incluso me atrevería a decir en el mundo, el tema, esta crisis de la inseguridad pública es global y está llevando a una mayor sensibilización o aceptabilidad de lo que tú dijiste, la mágica solución del poder militar allí. ¿Cómo ves tú eso? Esa situación, ¿es una situación coyuntural o la vamos a tener con nosotros durante las próximas décadas? Sí, creo que lamentablemente el panorama no es muy alentador porque, como vos decís, es estructural, tiene que ver con la crisis de la globalización, con en fin, el aumento de la desigualdad, la dificultad del empleo, Así es. y las varias violencias que surgen en la sociedad en toda esta situación. Eh, Me parece una pregunta importante porque las relaciones civiles militares, ¿no? Y cómo la sociedad entiende el papel de las Fuerzas Armadas, cómo la clase política también entiende el papel de los militares, está íntimamente relacionado con la coyuntura más allá de esa relación, o sea, con el nivel de desarrollo económico, con el bienestar de la población en general, y con cómo se entiende el origen, las causas de la violencia, Exacto. de las violencias. Ujú. Eh, entonces, es verdad, es muy difícil separar una cosa de otra, es muy difícil separar las crisis de nuestras economías, y no me refiero solo a América Latina, me parece Así es. que no podemos, también podemos pensar en los países desarrollados, en las democracias consolidadas, el aumento de violencia, de otras violencias, quizás no es crimen organizado, pero son otras violencias, y adhesión de la población también a soluciones autoritarias, a soluciones Así que es. involucran más militarización. Perdón, en Entonces, de ese alguna forma. sentido, ¿tú verías que inexorablemente de aquí a 5 o 10 años en América Latina va a haber éxitos incluso electorales de la ultraderecha con con un descendencia o apoyo directo o indirecto de las Fuerzas Armadas? Es que para que eso no suceda, la alternativa democrática tiene que mostrar una utopía posible, una Así es, una forma de capacidad de vida. gestionar semejantes problemas. Sí.
Sí, lo que pasa es que, bueno, hoy en día, este nivel de globalización, un país solo no puede, es muy difícil resolver las necesidades de la población con decisiones soberanas, ¿no? Y en ese Porque estamos muy sentido, limitados. ¿tú ves ahí alguna posibilidad de construir, no digamos regionalmente, como UNASUR o en Mercosur o la CELAC, algún espacio que ayude en esa vía para La verdad enfrentar que sí, sí, algunos entiendo. elementos comunes compartidos? Ujú. Las posibilidades, creo que el escenario es bastante desfavorable, entonces la posibilidad, no sé, la necesidad de que esa Claro. articulación regional suceda, en ese sentido sí, entiendo que es decir, que un país latinoamericano salga solo de esta situación. Pero bueno, la verdad, digamos, lo que vemos hoy es que a pesar de que retornaron al poder algunos gobiernos más de Ujú. centro izquierda, una propuesta más progresista, les cuesta mucho gobernar, Así les es. cuesta mucho gobernar con el programa de gobierno que llevaron a las elecciones. Entonces, digamos, sí, una alternativa sería fortalecer los lazos regionales, pero realmente la situación, digamos, están todos en una situación doméstica muy crítica. Ajá. Y No. eso siempre, en vez Ujú. de verse como una oportunidad, parece que no, que vamos a esperar a tener gobernabilidad, a tener una buena situación económica para aprovechar Así y es. integrar y cooperar. En realidad es al revés. Ujú. Ahora, en ese sentido, y volviendo al caso de Brasil, el hecho de que estamos asistiendo a un conjunto de elementos que nos llevan a creer cada vez más posible esto del desacople, esto de una globalización fragmentada en Ujú, bloques, y que esta polarización entre Unión Europea, Estados Unidos y otros contra Rusia, eh, China, Irán, India y jugando en definitiva a un rol medio ambiguo, pero y Brasil y el BRICS jugando también ahí. Eso no va a agudizar estas presiones y incidir sobre el problema que estamos analizando, este de las relaciones civiles militares, porque vamos a tener cada vez más presiones para alinearnos con los Estados Unidos como patio trasero. ¿Cómo ves tú ese tema? y ahí tenemos muchas contradicciones, porque en especial pensando en Brasil, ¿no? Con China como uno de los principales Así es. socios comerciales y de inversiones. Y digamos, en ese sentido, la oposición a Lula, que es el mundo del agro, en realidad, en términos de intereses económicos, está alineado con China. Así es. Eh, pero coincido en que cada vez van a ser más claras las presiones. Ahora no, esas presiones, digamos, de la dimensión estratégico-militar Ujú. se contradicen con nuestra inserción en la economía internacional. Eh, y ese desacople me parece que es difícil. Eh, pero, eh, digamos, la lógica sería que si va a haber un escenario internacional en términos estratégicos militares más conflictuoso, la lógica sería, bueno, fortalecer los instrumentos de defensa para disuadir, para tener autonomía y digamos, sin relaciones civiles militares democráticas, sin conducción de los políticos sobre la defensa, eso no sucede. Pero bueno, a la vez está esa presión en el sistema político, como mencionás, que lo que estoy queriendo decir es que hay muchas fuerzas que están en contradicción, Así ¿no? es. Ujú. No, no sé, está muy claro. Ve, pero hay una cuestión que de lo que tú acabas de decir que me parece muy importante.
y que por lo menos desde acá, desde el resto de América Latina o desde la región andina, no se lo ve muy claro, es que efectivamente la importancia de Brasil en los temas del comercio alimentario o, y de otras materias primas es crucial, es determinante. Y eso va a llevar, digamos, más allá del alineamiento geoestratégico, a temas como los que tú señalas, o sea, qué sé yo, el comercio de la soja o de la naranja o de los hidrocarburos, etcétera, en el cual, o a la adquisición o el apostar por una u otro de los paradigmas de la digitalización, de la inteligencia artificial, a opciones que inevitablemente se van a presentar y que van a ser puntos neurálgicos de decisión. ¿Cómo ves tú allí a las Fuerzas Armadas frente a ese escenario? ¿Dejarán que el tema lo manejen los civiles, el agronegocio o van a jugar su rol? Me parece que las Fuerzas Armadas brasileras tienen un lado, están del lado, digamos, si pensamos en ese enfrentamiento, digamos, esa pelea global por la hegemonía, el alineamiento de las Fuerzas Armadas brasileñas es con Estados Unidos, es con Occidente. Pero bueno, no pueden hacer mucho en relación a la inserción económica, por eso ahí está la tensión. A eso creo que no tienen solución, en parte porque puede sonar como un insulto, pero la verdad es que son Fuerzas Armadas que no tienen la cabeza, que no tienen el desarrollo intelectual que las Fuerzas Armadas supieron tener. Entonces, digamos, no me parece que haya una propuesta alternativa que hacer en términos de modelo de desarrollo. Eh, y me parece que pensando en Brasil, en la región, a pesar de la importancia, que coincido con lo que vos decís, digamos, el peso en términos económicos, políticos, solo no produce efectos si no hay una propuesta de liderazgo Es verdad. y una iniciativa de liderazgo. Y yo no veo, a pesar del discurso de Lula, de Brasil vuelve al mundo, no veo que el gobierno tenga ni la base doméstica para tener iniciativas que sean, digamos, que generen resultados. No tiene el apoyo interno y no tiene la energía, porque realmente es todos los días una crisis. Es muy difícil aprobar leyes en el Congreso. Eh, en los últimos meses vimos más derrotas del gobierno que victorias, ¿no? Entonces, no tenemos hoy un Brasil que va a retomar el liderazgo regional, que va a intentar con cierto éxito ser una potencia global, regional, en fin. Eh, es un gobierno mucho más limitado que los anteriores. Entonces, es verdad, hay un peso específico del país, pero no hay condiciones para tener iniciativas de liderazgo. Entonces, en realidad lo que queda para América Latina es un vacío de poder, un vacío de liderazgo más, ¿no? Y para ir cerrando un conjunto, unos dos, tres preguntas con respecto nuevamente al tema este de la crisis de inseguridad pública. Una primera, en el conjunto de la región también ha sido medio una característica estructural esto de una cierta animadversión entre la policía y los militares. ¿Cómo opera eso en el caso de Brasil? En realidad en Brasil, como las policías de los estados, bueno, la policía responde al gobernador, pero también tiene cierto vínculo con el ejército, con las Fuerzas Armadas. De hecho, se llaman policías militares. Yeah. Entonces, en este caso no hay, digamos, hay una relación más de sintonía Yeah. que de tensión. Eh, y aparte, bueno, en Brasil varias veces
los militares participaron en operaciones, grandes operaciones de seguridad pública. Eso es muy recurrente en el estado de Río de Janeiro, pero también sucedió en otros estados, en casos de huelgas policiales. Y las Fuerzas Armadas acá fueron generando mucha doctrina, digamos, fueron institucionalizando esa participación que era para ser puntual, para ser limitada, y en realidad porque traía beneficios en términos de recursos, en términos de entrenamiento, pero también porque, bueno, era la misión que les daban los gobernantes civiles. Las Fuerzas Armadas fueron, de alguna forma, haciendo una rutina, ¿no?, de su participación en el frente. Entonces ya está más o menos legitimada, aceptada, no hay ninguna discusión con respecto a eso. Siempre que hay una operación militar en seguridad pública, obviamente hay denuncias de violaciones a los derechos humanos, en fin, sale en la prensa, las organizaciones sociales también levantan el tema, pero la verdad es que no hay grandes consecuencias. En realidad se reitera. Vemos que los gobiernos Entonces, vuelven a... este fenómeno de América Central, de formar más bien guardias nacionales, que son como una unidad que agrupa a los dos y que se ocupan fundamentalmente de la seguridad interna, que era un poco el sueño de los Estados Unidos a fines de los 90, se está imponiendo. Yo diría que América Central es mucho más claro esa alianza, en fin, esa cooperación. Hoy ya parece una sola cosa, como vos mencionaste. En Brasil, de nuevo, la influencia de los militares, tanto en la política cuanto en la seguridad pública, es más indirecta, digamos, no sutil. Yo diría que está más institucionalizada y por tanto quizás, digamos, parece menos excepcional, ¿no? Y llama menos la atención. Pero me parece, sí, América Central, todo lo que pasa en El Salvador, en especial en Guatemala, ya es un extremo. Creo que los países de América del Sur, puede ser que esté llegando, puede ser que sea, desafortunadamente, es más común, pero en el caso de Brasil parece ser, digamos, más estructural, porque de hecho el vínculo entre las policías militares y el ejército persiste desde la dictadura y no se cambió en la Constitución del 88. De hecho, las Fuerzas Armadas hicieron lobby para que eso continuase. Básicamente, los policías militares son reserva de las Fuerzas Armadas, ¿no? Fuerza de reserva. Y también las Fuerzas Armadas participan de la formación de los policiales militares. Entonces está más institucionalizado, ¿no? Y ahí después tenemos la influencia mutua, ¿no? Lo que llamamos la policiación de los militares y la militarización de la policía. En ese sentido, digamos, hay similitudes con América Central, pero quizás con un verniz más de modernización, acá hablan mucho de las relaciones interagencias, cuando en realidad es un nombre bonito para hablar de digamos, de esa militarización de la seguridad pública, ¿no? Y cada vez más involucramiento de los militares en la seguridad pública. Ahora, ahora sí, las dos últimas. La primera, entonces, este supuesto impacto del nacionalismo tradicional, ancestral también en los militares, ¿está diluyéndose de alguna forma? En el caso, si pensamos en el nacionalismo de las Fuerzas Armadas como ese desarrollismo, esa idea de tener autonomía tecnológica, ¿no? De
tener autonomía energética. Sí, eso se fue perdiendo. Hay estudios que muestran que digamos, el desarrollo así doctrinario de las Fuerzas Armadas fue ganando espacio las perspectivas neoliberales, el gerencialismo. Entonces hoy realmente las Fuerzas Armadas brasileñas no les quedó, digamos, nacionalismo solo, bueno, es nacionalismo raso de pensar en la patria, en fin. Pero en cuanto a nacionalismo como autonomía estratégica, tecnológica, ya prácticamente eso no existe más. Y la última, en definitiva, ya como una especie de balance, ¿tú dirías que hoy día los riesgos que estos papeles que han asumido, que están jugando los militares para la democracia en América Latina y en el caso concreto de Brasil, son mayores que al comenzar el siglo? Sí, creo que sí. Cuando empezamos el siglo XXI, vimos, bueno, un momento de cierta bienestar económico, en fin, de propuestas progresistas. Si bien estábamos en el contexto de la guerra contra el terrorismo, que también era una limitación muy importante sobre las decisiones de nuestros países. Pero bueno, la globalización no cumplió sus promesas, la democracia también, un poco en cohesión, ¿no? Con esas mismas promesas de la globalización no dan respuestas a las personas, y bueno, eso va creando un caldo de cultivo, ¿no? Un contexto de surgimiento y fortalecimiento de los autoritarismos que se refuerzan, ¿no? Digamos, la situación económica con la situación política son una cosa sola. Perfecto, te agradezco muchísimo a nombre mío, a nombre de los oyentes, por los elementos que nos aportas para entender estas tendencias en esta temática tan actual y tan conflictiva. Muchísimas gracias, querida Marina. Hasta una próxima oportunidad. Marco Romero, anfitrión del programa Observatorio Internacional, les agradece su sintonía a este programa. Observatorio Internacional, una producción de Voz Andina Internacional. Hasta pronto.